ahora. Nos vamos directamente hasta el Congreso, ahí en Valparaíso, en la Cámara de Diputados. Continúa la interpelación a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. A esta hora hablan los jefes de bancada. El estado de ellos que tienen que pagar su cotización. Mire, presidente, podría hablar de las pymes, podríamos hablar, ¿no es cierto?, que lo que pasa con la flexibilidad. Mire, firmamos ahora, cuando ustedes quieran la flexibilidad, pero con un sindicato y con una sindicalización que permita negociar a los trabajadores. Se lo hemos dicho en todos los tonos, en todos. Y lo único que espero que entiendan, y comparto con el diputado Melero, que me ha dado mucho más esperanza que la propia ministra lo que podamos hacer. Que si no trabajamos la sindicalización de verdad, de una forma robusta con los trabajadores, no vamos a tener equilibrio en este país. Y lo que se necesita... Gracias, señora diputada, doña Alejandra Sepúlveda. A continuación le ofrezco la palabra a la señora diputada doña Maite Orsini y luego al señor diputado don Andrés Molina. Diputado Orsini tiene la palabra. Presidente, me atrevo a decir que la mayor herida de Chile hoy día son las pensiones. Pensiones miserables, pensiones paridas en un sistema que no solamente es injusto y cruel, sino que también es mentiroso. Porque hace 20 años, un gerente de la Asociación de AFPs declaraba lo que hoy día no suena más que a una burla, presidente. Cito: chilenos se pensionarán con el 100% de su salario al año 2020. Pero bueno, olvidémonos de ese país que nunca existió y digamos las cosas como son. Si esta es la herida más grande de Chile, ¿qué sentido tiene combatirlo con medidas parche? Si esta es la herida más grande de Chile, no se entiende, presidente, tanta ausencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Desde La Moneda se habla y se habla de la agenda social, pero, y a propósito de esta interpelación, hay que responder los titulares de Palacio con una noticia que tiene la cara de millones de chilenos y chilenas. En materia de pensiones y de salarios no hay nada, o hay muy poco, poquísimo, presidente. Se apurarán algunos en mostrar uno que otro papel, uno que otro proyecto o indicación, pero como dije en un comienzo, presidente, en el mejor de los casos, son solo parches que no están a la altura de lo que la ciudadanía demanda, de lo que la ciudadanía padece, presidente. Acá, la verdad es que no hay agenda social aún. Acá seguimos frente a la indolencia institucional. En efecto, ministra, por su intermedio, presidente, a la cartera que usted encabeza le tocan 2 de los 3 puntos en los cuales se registran buena parte de las inequidades de los más de 30 años de abusos e injusticias de nuestro país. En este contexto, su cartera, ministra, por su intermedio, presidente, ha tenido una falta de protagonismo que solo se entiende al comprender que su jefe cree que esta crisis está pasando. ¿En serio? ¿De verdad creen que esto es una anécdota de nuestra historia? ¿De verdad quieren apostar a que la gente se canse de demandar en vez de ir a resolver sus legítimas demandas? Hasta ahora, como decía, solo hemos visto con suerte parches que en las discusiones deberían ser las más importantes de este país. Por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado fue el primer parche que anunciaron con bombos y platillos como una garantía de que ningún trabajador o trabajadora recibiría un sueldo menor a 350.000 pesos. A medida que pasaron los días, la letra chica empezó a aparecer por todas partes. Primero, que este solo sería un subsidio del Estado pagado por todos los chilenos y chilenas, que en la práctica lo que es sacar la plata de un bolsillo para meterla en el otro. Y segundo, que la propuesta implicaría subsidiar a las grandes empresas con nuestros fondos. Grandes empresas que además pueden aumentar sin problemas el salario mínimo al monto indicado. ¿Por qué tenemos que seguir facilitando el negocio de los súper ricos en vez de comenzar a redistribuir la riqueza que producimos entre todos y todas, presidente? ¿Por qué no dejamos atrás la política de la concentración de la riqueza y pasamos de una vez por todas a la política de la justicia social? Pero volvamos a las pensiones, que, como les decía, es la herida más grande que la del sueldo mínimo, y ya sabemos que la herida del sueldo mínimo es gigantesca. Como bien recordarán varios acá, la Cámara impulsó un acuerdo transversal en materia de pensión básica solidaria para que ésta aumentara ya en un 50% y superara la línea de la pobreza. Cuestión que espero que este hemiciclo entero entienda que es un mínimo.
Por su intermedio, Presidenta, aprovecho de recordarle a la ministra que aún hay pensionados bajo la línea de la pobreza, porque justamente el acuerdo de Hacienda y el Senado fue que el aumento del 50% se hiciera de manera gradual y escalonada hasta el 2022. Por su intermedio, también, presidente, decirle a la ministra que en pensiones aún no tenemos noticias que no sean un parche, que incluso los parches que se han intentado los han recortado. Es lamentable e incomprensible, pero apenas conocemos información por la prensa que el gobierno estaría dispuesto solamente a un 2% extra de cotización solidaria. ¿Será un sistema de solidaridad o solamente tendremos más seguros como el de invalidez y sobrevivencia? ¿Se tocará el negocio de las AFP? ¿Qué hará el famosísimo con la cotización solidaria? En fin, muchas preguntas que le toca responder al gobierno y responderlas con urgencia, porque el grito de Chile no tolera más silencio de parte de quienes pueden cambiar las cosas ya. Finalmente, dejar en algo muy claro, la oposición está disponible para discutir sobre un nuevo modelo de pensiones. Estamos disponibles para una cirugía mayor, porque esta hemorragia de injusticia social no se va a solucionar con una cadena nacional anunciando parches curitas. Por su intermedio, presidente, ministra, he dicho. Gracias, señorita diputada. Doña Maite Orsini. Le ofrezco la palabra al señor diputado Andrés Molina y finalmente al comité que ha interpelado esta tarde a través del diputado don Gastón Saavedra. Diputado Molina tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra María José Saldívar. Sin duda, felicitarla. Creo que hoy día hemos tenido una gran interpelación. Sin duda, su padre estará mirándonos de arriba también, muy contento de hoy día su performance. Y al mismo tiempo quiero felicitar al interpelador. Yo leía aquí en una noticia que decía el vocero reafirmó a la ministra de Justicia, dice, se está haciendo cargo de problemas de larga data y dijo esperar de la instancia en esa acusación que genere puntos de acuerdo para avanzar en soluciones. Y luego dijo claramente, ¿cierto?, añadió, lo que esperamos que pueda ocurrir mañana en la interpelación es un debate con altura de miras y en ese sentido creo que él también hoy día hay que reconocer de que tuvimos un debate con altura de miras. Lo que sí, sigo leyendo esa noticia y dice aquí claramente, dice respecto, Díaz explicó, a ver, presidente. Le solicito, por favor, verifiquen qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de la noticia dice aquí, el propio interpelador añadió, Chile cambió y los ciudadanos aspiran a ser más protagonistas de las decisiones a que su opinión sea considerada. Y luego dice, vamos a enfrentar el desafío, primero de la convicción de que hay cambios que llevar adelante y en segundo lugar que hay que hacerlos con responsabilidad. Porque la gente no espera soluciones mágicas sino propuestas viables, efectivas, reales que contribuyan a mejorar nuestro sistema previsional. Todo esto entre comillas. Detalló que se seguirá avanzando en el proyecto que crea una AFP estatal, con la conciencia de que eso por sí solo no basta, también se abordarán medidas de regulación que podemos llevar a cabo y en tercer lugar se identifica una hoja de ruta que nos permita graduar y precisar cuáles son las transformaciones de fondos que hay que hacer en el sistema y los tiempos para aquello. 1 de agosto del año 2016, AFP estatal, esa que dijo hoy día en nuestra interpelación que era un tema que ya lleva años, que no puede ser, que cómo va a ser una AFP estatal, etcétera. Aquí está él hablando claramente de eso. La consecuencia es lo que a mí me duele y yo creo que es lo que nos tiene desprestigiado, pero ya al sumo. Y aquí quiero decirle en la preocupación que tenemos varios del sueldo mínimo. Estimados colegas, me di el trabajo. Tuvimos hace algunas semanas atrás una interpelación, ¿cierto? Y respecto a una votación donde votamos la admisibilidad de una indicación de subir el sueldo mínimo bruto en 550.000 pesos. 66 diputados de oposición de este hemiciclo votaron a favor de esa indicación. Y de esos 66 diputados, me di el trabajo, 46 tienen asesores que se les paga menos de 550.000 pesos brutos. Ustedes, efectivamente, aquellos que decían que era, ¿cómo era posible, cierto, que el gobierno no pagara 550.000? Tienen más de 150 personas pagadas con menos de ese sueldo. Con plata del Estado, de esa que no les cuesta mucho, ¿cierto? Pero hay algunos que tienen aquí que han hablado y han gritado como locos, y tienen 5
personas con ese sueldo. Yo espero equivocarme, me van a explicar que trabajan mediodía, no sé, pueden haber muchas explicaciones, pero creo que la consecuencia es el problema de esta sala. Perdonen que se los diga. Aquí parece que Chile nació hace 2 años y que aquí todo lo que... las culpas, ¿cierto?, son las culpas de este gobierno. Me da mucha pena porque yo soy un diputado nuevo y creo que aquí sí podemos construir un sistema que resuelva los problemas de la gente que está aquí afuera esperando, aquellos adultos mayores que hemos estado durante 2 horas escuchando justamente el dolor con los nombres, con apellidos, etcétera. Pero digamos las cosas por su nombre. Aquí hay razones y razones muchas veces también para pagar a veces sueldos como eso, porque efectivamente un empresario, un pequeño emprendedor, no lo podemos obligar hoy día a pagar 550.000 porque va a tener que cerrar su negocio. Y aquí hemos sido dueños y señores de poder muchas veces discutir el sueldo mínimo y no nos preocupa eso. Parece que, bueno, que muchos de aquí yo creo que no han hecho nunca una boleta ni una factura en su vida. En resumen, felicito a la ministra, creo que están todas las posibilidades, ministra, de construir. Yo veo la voluntad, incluso se lo planteé al ministro de Hacienda hace ya harto tiempo, le dije, bueno, si es tan buen negocio la AFP, y la escuché hoy día, bueno, vamos viendo cómo nos hacemos también en alguna medida dueños de ese tan buen negocio, cómo los afiliados, y lo decía también a través suyo el diputado Garín, dentro de los temas que tenemos que ver. Es decir, aquí estamos abiertos justamente a buscar soluciones, y en la medida que entendamos de que todos unidos vamos a trabajar por nuestra gente, de esa manera vamos a construir. Así que a la unidad, todo el esfuerzo, y espero que, ministra, saquemos adelante ese gran desafío. Muchas gracias. Para finalizar la intervención de las bancadas, se le ofrezco la palabra al representante del Comité Socialista, el diputado Gastón Saavedra. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Un saludo a la ministra, al subsecretario, por su intermedio, y al ministro también de Cuart. ¿En qué contexto se da esta interpelación? Y qué bueno que en la Constitución además exista la interpelación, porque permite justamente develar en qué está el gobierno, cuáles son las tareas que se están llevando a cabo y cómo se aborda, por lo tanto, una de las principales y más sentidas demandas que hoy día tiene el país. Se da en el contexto del debate más profundo y sentido que el país lleva a partir del estallido social, a partir de las movilizaciones sociales. De allí entonces surge la demanda que a algunos puede molestarles mucho, pero no más AFP, es la interpelación a que construyamos un nuevo sistema de pensiones. Un sistema, ministra, por su intermedio, presidente, que no era necesario que usted nos dijera si había fracasado. Fracasó, y es el consenso social que está hoy día en el país. Es, por lo tanto, un sistema que ya no da más y que no podemos seguirlo manteniendo, y que no intenten hacer reformas o maquillarlo, porque no es lo que quiere el país y necesita el país. Por tanto, tenemos que abordar este desafío a partir de conceptos distintos, que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver entonces cómo abordamos como país el desafío de construir un sistema, no como los proyectos que nos están llegando. Cuando hay dificultades para poder cubrir y tener la cobertura necesaria para abordar problemas de salud, no se trata de entregar recursos desde el Estado para que clínicas privadas o terceros puedan asumir el desafío de poder resolver este derecho. Tampoco se trata, por lo tanto, de asumir el desafío del desempleo, que se nos viene no solamente por la crisis económico y social que vive el país, sino que se nos viene por la modernidad, por la incorporación de tecnología, porque la mano de obra es la que va a empezar a sufrir en el país el desempleo. Y por lo tanto los que menos tienen son los que van a tener mayores carencias, y de allí es que un sistema de seguridad social que tenga también como eje un seguro de desempleo claro, nítido, y que al mismo tiempo no permita que se deprecie y rebaje las condiciones de vida de quienes sufren el desempleo. Y por cierto, el tercer eje de esto es un sistema de pensiones que incorpore clara y nítidamente cuestiones que tienen que ver con cosas que hasta la sociedad se han dicho en la sociedad. Necesitamos, obviamente, un sistema, la incorporación del concepto de reparto, pero al mismo tiempo la incorporación a este nuevo sistema de el ahorro mayor a partir de los aportes que tienen que hacer el mundo empresarial, y dentro de eso incorporar la solidaridad para tener un sistema que de verdad asegure mejores pensiones y que al mismo tiempo incorpore otra variable que no se dijo, no se mencionó acá, la variable de género, porque claramente la discriminación que sufren las mujeres en el país a partir de sueldos menores comparados con los hombres a igual función no existe igual paga, y por tanto
en el futuro, cuando asumen la condición de pensionada, obviamente que su vida se deprecia más que la vida que tiene un hombre. De allí es que son conceptos que están pendientes y es parte del diálogo democrático que tenemos que construir, es parte de los acuerdos, así como se dio el gran acuerdo para la construcción de una nueva constitución. ¿Por qué no debemos abordar este desafío desde el diálogo democrático entonces para construir este nuevo sistema? A partir de decirnos las cosas que uno y otro piensan y buscar el punto de encuentro para resolver este problema. ¿Por qué no pensar en que ese futuro sistema, que no solo esté basado, como es el actual, en el lucro, sino que en la rentabilidad y permitir que los capitales y los recursos de los trabajadores puedan y deban ser invertidos en elementos como carreteras o proyectos energéticos con energía renovable no convencional, y que por lo tanto esa rentabilidad se redistribuya para tener mejores pensiones? ¿Por qué no incorporar la libertad que debe tener un ciudadano? Porque acá se nos comenta, claro, hay libertad, pero solamente para elegir dentro de las AFP. No, se trata de permitir que ese nuevo sistema público que tenemos que construir tenga también la posibilidad, el cotizante, de elegir traer sus recursos al sistema público y no quedar solo mirando para un lado y seguir entonces con el mismo sistema que solo contribuye a engrosar los bolsillos de los de siempre, de los que más han aprovechado y de los que más rentabilidad han tenido, en desmedro de aquellos que han tenido pensiones de miseria que no han permitido mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, nuestra disposición al diálogo democrático para construir un sistema de seguridad social que asegure mejores pensiones y que permita, por lo tanto, terminar con la desigualdad, la injusticia y la exclusión social de que son presas todos nuestros adultos mayores cuando llegan al tiempo de jubilado. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado. Don Gastón Saavedra, y con esto hemos concluido el tiempo de las bancadas. Finalmente, de acuerdo al reglamento, le ofrezco sus 5 minutos a la señora ministra. ¿Quiere hacer uso de ese tiempo, ministra? No. Muy bien. Muy bien. Para terminar, entonces, tenemos un proyecto de acuerdo, colegas, y le solicito entonces al secretario que dé lectura a su parte dispositiva. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Para clarificar, es una solicitud de antecedentes, lo cual influye obviamente en el quórum, que de acuerdo al artículo 52 de nuestra Constitución es de 1/3 para ser aprobado. La Cámara de Diputados acuerda, en primer lugar, solicitar a su excelencia el presidente de la República que informe a la honorable Cámara de Diputados sobre la tasa de reemplazo que asegurará el proyecto de ley o las indicaciones que se presenten al denominado proyecto de reforma a las pensiones, boletín 212-13, en comparación al promedio de los países integrantes de la OCDE. En segundo lugar, solicitar a su excelencia el presidente de la República que informe a la honorable Cámara de Diputados los antecedentes financieros en los cuales se basa para no disponer de un aporte adicional de carácter fiscal al pilar contributivo que complemente el aporte del trabajador y del empleador. En tercer lugar, solicitar a su excelencia el presidente de la República las razones técnicas por las cuales no se puede... Ahí está entonces terminando esta interpelación a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Duró más de 3 horas allí en la Cámara de Diputados. Es la primera de 4 interpelaciones que se van a vivir en los próximos días. De hecho, mañana va a comparecer ante el Congreso el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Va a ser interpelado por el diputado Miguel Crispi. Luego, el día jueves, va a concurrir hasta Valparaíso el ministro de Hacienda, el ministro Briones, quien va a ser interpelado por Jaime Mulet, y ya la próxima semana va a continuar todo esto con la interpelación a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por la participación de nuestro país en la COP. Eso por ahora, porque hay más noticias y de hecho una tiene que ver con lo que pasa en el Congreso. Ya algunos parlamentarios socialistas se encuentran analizando una posible interpelación, esta vez a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por lo que ocurrió a nivel país con la PSU. Según los parlamentarios, la secretaria de Estado no ha dado la solución a tiempo a este conflicto que se pudo haber evitado. Recién hoy día, a 2 días, a 48 horas de que se haya rendido la primera prueba de selección universitaria por parte de los estudiantes chilenos, la ministra de Educación recién haya salido a dar una declaración. Y ella ha salido a dar una declaración, en primer lugar, para anunciar la judicialización de los actos que han cometido jóvenes y personas a propósito de este tema. Es decir, repite la línea que ha mantenido durante todo el año de criminalizar el movimiento estudiantil, pero en segundo lugar anuncia algo que nosotros ya sabemos y en dónde está el debe el Ministerio de Educación,
Por ley, el Ministerio de Educación debe implementar durante el año 2020 un instrumento distinto al de la prueba de selección universitaria. ¿Qué hubiese ocurrido si la ministra de Educación hubiese señalado y hubiese anunciado desde antes, con anticipación, cuál va a ser el mecanismo de selección para el próximo proceso? Seguramente ninguno de estos hechos que hemos conocido durante estos días hubiesen ocurrido. Por tanto, acá nuevamente la ministra Cubillos llega tarde a un conflicto que se da en medio de la educación pública de nuestro país, y nosotros consideramos que lo hemos conversado con algunos otros colegas de la bancada, y lo más probable es que propongamos también que se lleve adelante una interpelación a la ministra Marcela Cubillos. Hace pocos instantes la ministra de Educación Marcela Cubillos se refirió a los incidentes que se produjeron en la rendición de la PSU, indicando que le ha pedido al DEMRE una completa investigación sobre los protocolos. Enfatizó además que quienes llamaron a boicotear la prueba deberán asumir responsabilidades penales. Acá no hubo encapuchados ejerciendo violencia, hubo personas con nombre y apellido que llamaron a boicotear un proceso. Y cuando en un Estado de Derecho se impide por la violencia a un grupo grande de jóvenes a ejercer sus derechos más básicos, como era participar de esta prueba de selección universitaria, es evidente que van a tener que asumir todas las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Se le ha pedido al DEMRE que haga y ordene una completa investigación y fiscalización para que exista completa transparencia y claridad respecto de los protocolos que puedan haber fracasado y respecto también de las responsabilidades que tengan que ejercerse. Y en otro tema, esta tarde la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión investigadora sobre los presuntos abusos sexuales cometidos